Mi nuera me mandó por error una grabación que en realidad era para su hermano, y lo que escuché sobre mi hijo me dejó helada. A la mañana siguiente armé un plan que ella jamás se imaginaría. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba en la cocina, atareada, acomodando los frascos de especias en el viejo estante de madera. La radio sonaba con estática. El noticiero decía algo sobre los precios en el mercado, pero no le prestaba mucha atención. Mi mente estaba ocupada pensando en la cena, calculando qué podría prepararle a Gerardo, mi hijo, que siempre llegaba a casa agotado después de un largo día de trabajo. Justo en ese momento, el teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Me sequé las manos deprisa y saqué el aparatito viejo que Gerardo me había comprado hacía unos años. La pantalla se iluminó con una notificación de Telegram. Era de Angelina, mi nuera. Fruncí el ceño, un poco extrañada. Ella casi nunca mandaba mensajes de voz, sobre todo viviendo todos bajo el mismo techo. Si quería decir algo, solo tenía que abrir la boca. Angelina había salido desde la mañana, diciendo que iba a ver a unas amigas. Pensé que a lo mejor quería encargarme algo, como que comprara más verdura o leche, así que le piqué para escuchar. Pero con mi torpeza, mientras sostenía un frasco de sal, le piqué sin querer al botón de guardar el audio en el teléfono. Antes de que pudiera entender qué pasaba, abrí de nuevo Telegram y vi que el mensaje ya no estaba. Angelina escribió enseguida: «Lo mandé por error. ¿Lo alcanzó a escuchar, mamá?» Lo pensé un momento y contesté: «No, hija». Ella solo respondió con un emoji de una mano con el pulgar arriba y ya no dijo más. Me senté en la silla de madera junto a la mesa de la cocina, todavía con el salero en la mano. De repente, recordé algo que Gerardo me había dicho una vez. «Mamá, Angelina no es de mandar mensajes de voz. Si lo hace, seguro es algo muy importante». Esa frase despertó mi curiosidad. Abrí la lista de archivos de audio en mi teléfono y con los dedos temblorosos seleccioné la grabación que acababa de guardar. La voz de Angelina sonó, pero no era la voz dulce que usaba conmigo, sino una llena de fastidio, como si estuviera desahogándose. Se dirigía a la otra persona como hermano, y supe de inmediato que era Rogelio, su hermano mayor. Entonces empezó a hablar de Gerardo. «Este Gerardo es un aburrido, un inútil. Nunca gana lo suficiente para que yo viva como me merezco». Sentí que el corazón se me encogía. Traté de seguir escuchando, pero cada palabra era como una puñalada. Dijo que no soportaba más la vida con un hombre tan mediocre como Gerardo, que quería el divorcio ya mismo. Me quedé helada, apretando el teléfono. Angelina continuó, con la voz más baja, como si contara un secreto. Dijo que estaba perdiendo el tiempo con Gerardo, que soñaba con ser la esposa de un hombre rico y exitoso, el mismo que Rogelio le había prometido presentarle. Luego, su tono se aligeró, acompañado de una risita, como si se le hubiera ocurrido algo divertido. «Si Gerardo pierde prestigio en la empresa, todo será más fácil. Gracias por darme ideas para hacerlo quedar mal en el trabajo. Así tendré el pretexto perfecto para pedirle el divorcio». Estaba en shock. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Casi se me cae el teléfono al piso de la cocina. Temblando, volví a poner la grabación. Cada palabra se me clavaba en el alma. No había error. Era la voz de Angelina, mi nuera, la mujer a la que yo había llegado a querer como a una hija. Estaba conspirando contra mi hijo, el niño al que le había dedicado mi vida entera para amarlo y protegerlo. Sentí un nudo en la garganta, como si algo me impidiera respirar. En ese preciso instante, el portón de herrería rechinó. «Mamá, ya llegué». Se escuchó la voz de Gerardo, clara y llena de vida como siempre. Me asusté, metí rápido el teléfono en el bolsillo y respiré hondo para calmarme. Salí al patio y vi a Gerardo de pie, con una sonrisa enorme en su cara bronceada por el sol. Levantó una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina, la misma donde yo le compraba su pastel de cumpleaños cuando era niño. «¿Ya cenaste, mamá?».
«Te traje este pan, el que te gusta, ¿verdad?», preguntó con su voz cálida. Forcé una sonrisa. Recibí la bolsa y traté de que no me temblara la voz. «Sí, justo estoy preparando la cena. Métete a bañar, debes estar cansado». Gerardo asintió y entró a la casa, silbando una melodía alegre. Al ver su espalda, sentí que el corazón se me partía en dos. ¿Cómo podía sonreír así, cuando la esposa que tanto amaba estaba planeando destruirle la vida? Un rato después, llegó Angelina. Entró con un vestido azul que brillaba bajo la luz de la cocina y el pelo arreglado en rizos. Me vio picando verdura, me echó una mirada rápida y dijo secamente: «Yo ya cené fuera, mamá, sírvanse ustedes dos», y se fue directo a su cuarto, sin preguntar nada más. Asentí, pero por dentro sentía una tormenta. Su mirada, su forma de caminar tan tranquila, como si nada pasara, me llenó de rabia e impotencia. Esa noche, después de que Gerardo se fue a dormir, me quedé sentada en silencio en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla y tenue que iluminaba las grietas de la pared. El tic-tac del reloj de pared era constante, pero mi mente era un caos. No podía pegar ojo. Miré por la ventana. El cielo estaba negro como la tinta, con apenas unas estrellas asomándose entre las nubes espesas. La grabación de Angelina no dejaba de sonar en mi cabeza. Cada frase era como una aguja clavándose en mi corazón. Me preguntaba cómo alguien que me había llamado mamá podía decir cosas tan crueles sobre mi hijo. ¿Cómo podía planear arruinarle la vida a Gerardo, el niño que yo había protegido con mi vida entera? Me levanté, caminé despacio hacia la cocina y me serví un vaso de agua fría. Me temblaba tanto la mano que un poco de agua se derramó sobre el piso de mosaico. Me senté de nuevo, intentando respirar profundo, pero el nudo en la garganta no se iba. Afuera, en el patio, el viento nocturno se colaba por las rendijas de la puerta, trayendo un frío que me hizo estremecer. Supe entonces que se avecinaba una tormenta, no solo dentro de mí, sino en toda la familia. Los recuerdos del pasado empezaron a llegar, tan claros como si hubieran ocurrido ayer. Recordé los años difíciles, cuando mi esposo se fue de repente por un infarto. Gerardo apenas tenía 12 años. Era demasiado pequeño para entender el dolor de perder a su padre. Yo, una mujer de 30 años con pocos estudios, tuve que arreglármela sola para sacar adelante a mi hijo. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales junto al fogón. El olor a maíz se mezclaba con el humo que me hacía llorar los ojos. Envolvía cada tamal con cuidado y los llevaba a vender al mercado, sin importar si el sol quemaba o si caía un aguacero. Al mediodía lavaba y planchaba ropa para las familias ricas del barrio, y las manos se me hicieron ásperas de tanto estar en el agua con jabón. Por la noche atendía la tiendita de abarrotes hasta tarde, contando cada peso para juntar para la escuela de Gerardo. Había noches en que el cansancio casi me vencía, pero ver a Gerardo estudiando bajo la luz de un quinqué me daba fuerzas para seguir. Nunca olvidaré el día en que recibió su título universitario. Me puse el único vestido que tenía sin remiendos y me senté en un rincón del auditorio, viendo a mi hijo subir al estrado. Cuando se volteó a verme con una sonrisa radiante, lloré como una niña. Esas lágrimas no eran solo de alegría, sino de alivio después de tantos años de sacrificio. Pensé que todo mi esfuerzo había valido la pena. Luego llegó el día en que Gerardo me presentó a Angelina. Entró a la casa con su cabello largo y brillante, una sonrisa encantadora y una cajita de galletas finas en la mano. «Mamá, ella es Angelina», dijo Gerardo, con la voz llena de orgullo. Miré a la joven frente a mí. Parecía educada y atenta. Angelina solía ayudarme a poner la mesa. A veces pelaba la fruta o lavaba los platos, y siempre me decía «mamá» con una dulzura que me derretía. Una vez me regaló una chalina azul, diciendo que me quedaba muy bien. Me conmovió mucho. Pensé que mi hijo había encontrado a una buena compañera, alguien con quien construiría una familia feliz. Su boda fue sencilla, pero muy cálida. Todo el barrio vino a felicitarlos, y las risas llenaron el patio. Vi a Gerardo y Angelina intercambiar anillos, con el corazón lleno de esperanza. Pensé que por fin podía estar tranquila, porque mi hijo ya tenía su propio hogar. Pero solo unos años después, todo empezó a cambiar.
Angelina ya no era la muchacha tierna que conocí. Empezó a gastar a manos llenas, pidiendo constantemente ropa de marca y bolsas caras. Cada vez que Gerardo se negaba, diciéndole que necesitaban ahorrar para el futuro, Angelina se ponía de mal humor. A veces le gritaba delante de mí con una voz helada: «Tú siempre pensando en ahorrar, ¿qué chiste tiene vivir así?». Recuerdo bien una noche, Gerardo acababa de cobrar, y antes de que pudiera pagar la renta, Angelina ya le estaba pidiendo una bolsa Gucci. Costaba lo que mi hijo ganaba en todo un mes. Gerardo negó con la cabeza y le explicó con calma: «Mi amor, tenemos otras cosas más importantes. ¿Podemos esperar al próximo mes?». Angelina no dijo nada, solo le lanzó una mirada furiosa y aventó al suelo la bolsa con la comida que Gerardo acababa de comprar. El contenedor se rompió y el olor a comida se esparció por todos lados. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Gerardo sentado en silencio, recogiendo los pedazos del piso. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Yo estaba en un rincón de la cocina, queriendo correr a abrazarlo, pero mis pies parecían clavados al suelo. Solo pude darme la vuelta y fingir que limpiaba para esconder mis lágrimas. Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que la grabación de hoy no era una sorpresa. Era solo la punta del iceberg que, por ingenua, no había visto antes. Las veces que Angelina se enojaba, las veces que se quejaba de Gerardo, todo eran señales. Me culpé a mí misma. ¿Cómo pude dejar que mi hijo viviera con alguien así sin darme cuenta? Confié demasiado. Tuve demasiada fe en un hogar que yo creía perfecto. Me levanté y salí al patio. El viento de la noche soplaba más fuerte, trayendo el olor a tierra mojada del pequeño jardín. Me abracé a mí misma, sintiendo que el mundo se me venía encima. Regresé a la cocina. Me serví otro vaso de agua, pero esta vez no bebí. Solo me quedé ahí, mirando la oscuridad afuera de la ventana, con el corazón hecho un nudo. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre, pero sin pizca de paz en el alma. La cocina era la misma de todos los días. El olor a café de olla llenaba el aire, pero sentía como si todo estuviera cubierto por una niebla espesa. Intenté mantener la calma y preparé el desayuno como si nada: pan tostado, huevos estrellados y un plato de fruta picada. Gerardo se sentó a la mesa, leyendo el periódico, y Angelina bajó poco después, con el pelo recogido en una coleta y una blusa blanca impecable. Sirvió el café, lo puso en la mesa y se volteó hacia mí con una sonrisita. «Mamá, ¿quiere más azúcar?». La miré directo a los ojos, buscando un rastro de sinceridad, pero solo vi una falsedad helada. Sus ojos me recorrieron, como si estuviera calculando algo. Asentí levemente y dije en voz baja: «Así está bien, hija». Por dentro, la rabia seguía ardiendo, pero sabía que tenía que contenerme. Si dejaba ver mis emociones ahora, todo podría romperse antes de que pudiera hacer algo para proteger a Gerardo. Gerardo levantó la vista del periódico, emocionado. «Mamá, hoy tengo una junta muy importante en la oficina. Si me aprueban este reporte, podrían considerarme para un ascenso». Sonrió, y sus ojos brillaron de esperanza. Le devolví la sonrisa, pero mi mirada se desvió sin querer hacia Angelina. Ella frunció el ceño por una fracción de segundo, tan rápido que, si no hubiera estado atenta, no lo habría notado. Enseguida, esbozó una sonrisa torcida, como si ocultara algo. «¿De verdad, mi amor?». «Qué bueno», dijo con voz melosa, pero yo sentí la mentira en cada sílaba. El desayuno pasó en silencio, solo se oía el chocar de los cubiertos contra los platos. Después de que Gerardo me dio un beso en la frente y salió deprisa al trabajo, Angelina se quedó a recoger la mesa, pero yo sabía que era solo un pretexto. Apenas le di la espalda para lavar los trastes, la escuché tomar el teléfono y hablar en voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Me quedé quieta, fingiendo limpiar la estufa, pero con los oídos bien atentos. «Tú déjamelo a mí», susurró Angelina. «Gerardo seguro no va a entregar el reporte a tiempo. Ya me encargué de eso». El corazón me dio un vuelco. No escuché bien lo que decían del otro lado, pero supuse que era Rogelio, su hermano. Otra trampa, otro intento de hacer fracasar a mi hijo. Al mediodía, fui al mercado con Rosa María, mi vecina y mejor amiga. Bajo el sol intenso, caminamos entre los puestos llenos de verduras, con el bullicio de la gente de fondo.
Pero yo tenía el corazón pesado. No podía concentrarme en escoger el cilantro o la carne. Finalmente llevé a Rosa a un rincón apartado, cerca de la pescadería. «Rosa, tengo que contarte algo», empecé, con la voz temblorosa. Le conté lo del mensaje de voz, todo lo que Angelina había dicho de Gerardo y su plan para perjudicarlo. Rosa abrió los ojos como platos y me puso una mano en el hombro. «Ay, Mercedes, por Dios, ¿cómo puede ser? Tienes que hacer algo, no dejes que esa mujer le siga haciendo daño a Gerardo». Asentí, pero por dentro estaba hecha un lío. «Lo sé, Rosa, pero tengo que ser lista. Si actúo a la carrera, temo que solo empeore las cosas para Gerardo». Rosa me apretó el hombro con firmeza. «La verdad siempre sale a la luz, Mercedes. Tú solo observa, junta pruebas. Yo aquí voy a estar para lo que necesites». Sus palabras me dieron fuerza, pero seguía sintiendo un miedo vago. Tenía miedo por Gerardo y también por mí, por no tener el valor de enfrentar la verdad. Cuando llegué a casa, apenas abrí la reja, escuché a Gerardo gritar desde adentro: «Mamá, qué bueno que llegas». Su voz sonaba desesperada, no como de costumbre. Entré y lo vi revolviendo una pila de papeles en la mesa, con el rostro pálido. «Mamá, no encuentro los documentos para la junta de la tarde. Los dejé en mi portafolio esta mañana y ahora no están». Miré a mi alrededor y vi a Angelina en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión de falsa sorpresa. «Pero si yo los dejé sobre la mesa, mi amor, ¿no se te habrán caído en la oficina?», dijo, como si no tuviera nada que ver. Observé en silencio y mi vista se posó en el sofá. Un fajo de papeles asomaba por una rendija del cojín, como si alguien lo hubiera escondido a propósito. El corazón me latió con fuerza, pero mantuve la voz tranquila mientras me agachaba a recogerlos. «Gerardo, ¿no serán estos?». Se los entregué, mirando de reojo a Angelina. Él soltó un suspiro de alivio y me abrazó. «Gracias, mamá. Sí son estos. Tengo que volver a la oficina ya». Angelina me lanzó una mirada fugaz, con un destello de molestia, pero rápidamente se volteó, fingiendo estar ocupada con su teléfono. Me quedé ahí, viendo a Gerardo salir corriendo, sintiéndome aliviada y dolida a la vez. Aliviada porque mi hijo había encontrado sus documentos, pero dolida porque sabía que, si yo no los hubiera visto, Gerardo habría fracasado en su junta. Y la persona detrás de todo era Angelina. Me pregunté qué tan lejos había llegado con su plan. ¿Cuántas veces más intentaría arruinar a mi hijo? Por la noche, cuando todos supuestamente dormían, volví a escuchar susurros desde la sala. Bajé las escaleras de puntitas y me escondí detrás de la cortina gruesa, con el corazón en la garganta. La voz de Angelina sonaba baja pero filosa. «Sí, hermano, hoy casi funcionaba. Escondí los papeles, pero la vieja esa los encontró. Tengo que ser más cuidadosa». Apreté el borde de mi blusa, tratando de controlar mi respiración para no hacer ruido. Sus palabras fueron otra puñalada, confirmando todas mis sospechas. Angelina no solo hablaba mal de Gerardo, sino que estaba actuando para hacerlo fracasar. Regresé a mi cuarto en silencio y me acosté, pero me ardían los ojos. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que las lágrimas no resolverían nada. En mi cabeza, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El audio, la mirada falsa de Angelina, los papeles escondidos y la llamada secreta. Todo apuntaba a una sola verdad. Angelina ya no era la nuera en la que había confiado. Era un peligro para Gerardo, para esta familia. No podía seguir guardando este secreto yo sola. El peso de la grabación, de las acciones de Angelina, era como una roca sobre mi pecho que no me dejaba respirar. Tenía que hacer algo, buscar a alguien con quien hablar, no para desahogarme, sino para encontrar el camino correcto para Gerardo. Tomé el teléfono y con los dedos temblorosos marqué el número de don Julián y doña Beatriz, los padres de Angelina. Traté de mantener la voz firme mientras los citaba en una pequeña cafetería cerca de la casa para la mañana siguiente. «Necesitamos hablar», dije sin dar detalles. Don Julián respondió con su voz grave. «Está bien, doña Mercedes, ahí estaremos». Esa mañana el día amaneció frío y con una llovizna ligera, como si el cielo estuviera tan pesado como mi corazón.
Me puse un suéter gris viejo y la chalina que Gerardo me había regalado hacía años. Frente al espejo vi mi rostro, las arrugas marcadas, los ojos cansados pero con un brillo de determinación. No quería que esta reunión se convirtiera en una pelea, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz y esperaba que los padres de Angelina lo entendieran. La cafetería estaba escondida en un callejón, con mesas de madera muy juntas y un delicioso olor a café tostado en el aire. Llegué temprano y escogí una mesa cerca de la ventana. Me senté, agarrando con fuerza mi vaso de agua, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando don Julián y doña Beatriz entraron, reconocí de inmediato la figura alta y canosa de él y a doña Beatriz detrás, con una bolsa de tela vieja y una expresión de preocupación. Me miraron con ojos inquisitivos, como si ya adivinaran parte de la historia. Me levanté, les ofrecí una sonrisa forzada y los invité a sentarse. «Gracias por venir», dije en voz baja. «¿Les pido un café?» Asintieron, y pedí 3 cafés negros, sin azúcar. Cuando la mesera trajo los cafés, respiré hondo y saqué mi teléfono. «Quiero que escuchen algo», dije, con la voz tranquila pero el corazón a 1000 por hora. Le di play a la grabación. La voz de Angelina llenó el silencio del lugar, filosa como un cuchillo. «Este Gerardo es un aburrido, un inútil. Nunca gana lo suficiente para que yo viva como me merezco», decía, con un desprecio evidente. Luego continuó, hablando del divorcio, del hombre rico que Rogelio le presentaría y de cómo estaban tratando de hacer fracasar a Gerardo. Observé a don Julián y doña Beatriz. Ella se puso pálida, se tapó la boca con una mano y abrió los ojos con horror. «Dios mío, no puede ser. ¿De verdad mi hija y mi hijo dijeron eso?», susurró, con la voz a punto de quebrarse. Don Julián dio un golpe suave en la mesa. «De Rogelio me lo espero. Siempre ha sido un trepador. Pero Angelina, ¿cómo es posible que hable así de su esposo?». Guardé silencio, dejando el teléfono sobre la mesa para que procesaran lo que acababan de oír. Luego les conté todo, despacio. Cómo Angelina mandó el mensaje por error, cómo lo borró de inmediato y que por pura suerte yo lo había guardado. No quería creerlo, les dije mirándolos fijamente. Yo quería a Angelina como a una hija. Pero lo que dijo, lo que está haciendo, no puedo permitir que siga lastimando a mi hijo. Don Julián se enderezó, su rostro pasó de pálido a rojo de coraje. Apretó los puños, conteniendo la rabia. «Doña Mercedes», dijo, con voz grave pero firme, «nos da una vergüenza enorme. Gerardo es un buen hombre, trabajador, que quiere a nuestra hija. Y que Angelina se porte así. No tengo palabras para disculparme». Doña Beatriz, con los ojos llenos de lágrimas, tomó mi mano. La suya estaba helada y temblaba. «Perdónenos, perdónenos por Gerardo», dijo entre sollozos. «Fue nuestra culpa por no educar bien a nuestros hijos. Nunca imaginamos que Angelina fuera capaz de algo así». Asentí, sintiendo un peso en el alma. Una parte de mí sentía lástima por ellos, unos padres enfrentando una verdad tan dolorosa sobre sus hijos. Pero otra parte, más grande, sentía un fuego ardiendo por dentro. No quería que esto terminara en una simple confesión. «Es hora de que todo salga a la luz», dije, con más firmeza de la que esperaba. «No quiero que Gerardo siga viviendo en una mentira, pero necesito su ayuda. Angelina y Rogelio tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos». Don Julián me miró, con determinación, pero también con dolor en los ojos. «Tiene razón», dijo. «No los vamos a solapar. Pero doña Mercedes, ¿qué piensa hacer?». Negué con la cabeza, sin responder de inmediato. Un plan empezaba a formarse en mi mente, pero no estaba lista para revelarlo. «Encontraré la manera», respondí en voz baja, pero segura. «Solo necesitaba que ustedes supieran la verdad y que, si es necesario, estén del lado de Gerardo». Doña Beatriz se secó las lágrimas y asintió. «No se preocupe por eso», dijo. «Haremos lo que sea para enmendar el error. Solo esperamos que Gerardo nos perdone». Le di una sonrisa amarga, no de alegría, sino porque sabía que este era solo el primer paso. La batalla no había terminado y yo necesitaba más que una disculpa. Al salir de la cafetería,
La llovizna seguía cayendo. Me apreté la chalina y caminé despacio por la acera mojada. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma a café que se me había quedado impregnado en la ropa. Sentía lástima por don Julián y doña Beatriz, pero también una determinación feroz. Pensé en Gerardo, en su sonrisa cuando llegaba con el pan dulce, en los sueños que tenía para su futuro. No podía dejar que Angelina le arrebatara todo. Sabía que aún tenía mucho por hacer. Juntar más pruebas, encontrar la forma de confrontar a Angelina y, lo más importante, proteger a mi hijo de heridas más profundas. Después de la reunión con don Julián y doña Beatriz, supe que no podía detenerme ahí. Mi palabra sola contra Angelina no sería suficiente. Necesitaba a alguien con más autoridad, alguien que pudiera hacer que sus acciones tuvieran consecuencias inmediatas. Pensé en la licenciada Camila Herrera, la jefa directa de Angelina en la agencia de comunicación. Si alguien podía poner las cosas en claro, era ella. A la mañana siguiente, me senté sola en la sala. La luz del sol se colaba por las cortinas, dibujando rayas tenues en el piso. Tomé mi teléfono y volví a escuchar la grabación. La voz de Angelina sonó, cortante y despectiva. Gerardo es un inútil. Necesito un hombre que valga la pena. Cada vez que la escuchaba, sentía que el corazón se me estrujaba, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que las emociones me dominaran. Encendí la vieja computadora de Gerardo, la que me había dejado para que la usara si necesitaba buscar algo. Entré al sitio web de la empresa de Angelina y busqué la información de contacto. En pocos minutos encontré el correo electrónico de la licenciada Camila Herrera. Me senté frente a la pantalla, con los dedos sobre el teclado, y redacté un correo breve. Estimada licenciada Camila Herrera, escribí. Mi nombre es Mercedes. Soy la madre de Gerardo, el esposo de su empleada, Angelina Torres. Le escribo para compartirle una verdad sobre ella. Disculpe la molestia, pero es un asunto de ética. Adjunto una grabación que recibí por accidente. Adjunté el archivo de audio. Revisé cada palabra, cada punto. No quería que el correo sonara furioso ni resentido. Solo quería que la verdad se supiera. Al presionar enviar, sentí el corazón latirme con fuerza, como si acabara de lanzar una piedra a un lago en calma. Apenas 20 minutos después, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Respiré hondo y contesté. ¿Hablo con doña Mercedes? Dijo una voz del otro lado, seria y clara, pero no fría. Soy Camila Herrera, la directora de la empresa donde trabaja Angelina. Apreté el teléfono tratando de que no me temblara la voz. Sí, soy yo, respondí. La licenciada Herrera fue directa. Ya escuché la grabación que me envió. ¿Podría contarme más sobre esto? Se lo conté todo, de forma breve pero precisa. El mensaje enviado por error, las palabras de Angelina en la grabación y cómo había intentado esconder los documentos de Gerardo para hacerlo fracasar. No exageré nada, solo dije lo que había visto y oído. La licenciada Herrera guardó silencio un momento y luego dijo: Ya sospechaba de Angelina desde hace tiempo. Ha tenido varias conductas poco transparentes, entregas tardías, mentiras sobre el avance de sus proyectos. Pero lo que usted me ha dado es una prueba contundente. Gracias por alzar la voz. Me encargaré de esto inmediatamente. Su voz era firme, pero noté un dejo de tristeza, como si también estuviera decepcionada de Angelina. Colgué y me quedé sentada, sintiendo que me había quitado un peso de encima, pero por dentro seguía inquieta. Pensé en Gerardo, en su sonrisa despreocupada cada vez que llegaba a casa. ¿Cómo iba a decirle que la esposa que amaba estaba conspirando para arruinarle la vida? ¿Cómo podía protegerlo sin causarle más dolor? Esa tarde, Gerardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, picando verduras para la cena, cuando escuché abrirse el portón. Entró con el rostro sombrío y los hombros caídos. Se desplomó en una silla y se llevó las manos a la cabeza. «Mamá», dijo con voz apagada, «Angelina me llamó hoy. Dice que la mandaron a llamar a la oficina de la directora. No sabe qué pasó, pero estaba llorando mucho. Estoy preocupado». Dejé de cortar. El cuchillo se detuvo en el aire. Me volví para mirar a mi hijo y vi que tenía los ojos enrojecidos.
como si estuviera conteniendo las lágrimas. Fingí un suspiro, dejé el cuchillo y me acerqué a él. «Seguro es solo algo del trabajo, hijo», le dije con suavidad. «No te preocupes de más, todo se arreglará». Pero por dentro, una mezcla de emociones me invadió. Sabía que el primer golpe le había caído a Angelina. La licenciada Herrera había actuado, y sentí un poco de alivio, pero al mismo tiempo me dolía ver a Gerardo preocupado por una esposa que no lo merecía. Quería abrazarlo, contarle todo, pero sabía que aún no era el momento. Por la noche, mientras tejía en la sala, una costumbre que tenía para calmar los nervios, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de texto del número de Camila Herrera. «Angelina Torres ha sido despedida. Sus acciones no son compatibles con la ética profesional de esta empresa. Le agradezco nuevamente por su honestidad». Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo como si una enorme roca se hubiera desprendido de mi pecho. Guardé el teléfono, lo puse sobre la mesa y solté un largo suspiro. Un paso de mi plan se había cumplido. La luz amarilla y tenue iluminaba las paredes agrietadas. El mensaje de la licenciada Camila Herrera seguía brillando en la pantalla del teléfono, pero no sentía satisfacción. El despido era solo el primer paso, una pequeña pieza en el largo camino que debía recorrer para proteger a Gerardo. Sabía que, si quería que mi hijo escapara de la red de mentiras que Angelina había tejido, tenía que hacer que la verdad saliera a la luz completamente, justo frente a sus ojos. Pero, ¿cómo hacerlo sin destrozarle el corazón? Esa pregunta me taladraba la cabeza como un viento helado. Tomé el teléfono y marqué el número de Rosa María, mi vecina fiel que había estado conmigo en las buenas y en las malas. Cuando contestó, le conté que habían despedido a Angelina. Mi voz era un susurro, como si temiera que alguien me escuchara, aunque la casa estaba en completo silencio. Rosa soltó una risa amarga. «A cada quien le llega lo que merece, Mercedes». Se creyó muy lista, pero al final tuvo que pagar. Hizo una pausa y añadió con seriedad: «Pero ten cuidado. Angelina no es de las que se rinden fácil. Va a buscar la forma de vengarse, estoy segura». Sus palabras fueron una advertencia que me hizo estremecer. Le pedí que guardara el secreto, pero también le dije: «Rosa, si llega el momento en que necesite que seas mi testigo, ¿me ayudarás?». Respondió sin dudar: «Mercedes, sabes que siempre estoy aquí para ti. Llámame cuando sea». Esa noche, cuando Gerardo ya dormía, me senté sola en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y una pluma. Empecé a escribirlo todo, cada fecha, cada pequeño detalle que había presenciado. El día que recibí la grabación, el día que vi a Angelina esconder los documentos de Gerardo bajo el sofá, el día que me reuní con sus padres y el día que envié el correo a la licenciada Herrera. Escribí con cuidado, con la letra temblorosa sobre el papel. Cada recuerdo era como una herida, pero me obligué a ser fuerte. Tomé un sobre grande, guardé mis notas y una copia de la grabación que había pasado a una memoria USB. Lo guardé todo en un cajón de mi recámara y le puse llave. Ese pequeño candado era como una promesa a mí misma. No dejaría que nadie me arrebatara esta verdad. A la mañana siguiente, volví a llamar a don Julián y doña Beatriz. No quería esperar más. Cuando don Julián contestó, fui directa al grano. Necesitamos una ocasión para confrontar a Angelina y a Rogelio cara a cara. Gerardo tiene que escuchar la verdad o seguirá viviendo engañado. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego escuché el suspiro de don Julián. «Doña Mercedes», dijo con voz triste, «estamos de acuerdo. Nuestra hija se equivocó y tiene que asumir su responsabilidad. Solo esperamos que Gerardo algún día nos perdone». Doña Beatriz intervino, con la voz entrecortada. «Haremos lo que sea necesario, señora. Solo le pido que no nos culpe demasiado». Asentí, aunque no pudieran verme, y respondí: «No los culpo a ustedes, pero Gerardo merece saber la verdad». Decidí que la ocasión perfecta sería la próxima fiesta familiar, una reunión que había planeado desde hace tiempo para celebrar el cumpleaños de Gerardo. Estarían todos, Gerardo, Angelina, Rogelio y sus padres. Sería el momento ideal para que todo saliera a la luz. Sabía que si dejaba pasar esta oportunidad,
Angelina continuaría con su juego y Gerardo seguiría viviendo en la ilusión de un matrimonio feliz. Ese día intenté que todo pareciera normal. Angelina no parecía tener idea de que yo había enviado la grabación a su jefa. Se preparó para la fiesta con total naturalidad, riendo con Gerardo sobre el vestido nuevo que se pondría para impresionar a la familia. ¿Qué te parece este vestido?, le preguntó a Gerardo, mostrando un vestido rojo encendido con los ojos brillantes como si estuviera actuando en una obra de teatro. Gerardo sonrió y asintió. Te ves hermosa, mi amor. Con eso vas a dejar a todos con la boca abierta. Yo, desde un rincón de la cocina, observaba la escena con el corazón encogido. La falsedad de Angelina me daba náuseas, pero solo asentí, ocultando una sonrisa fría. Que siga actuando, me dije. En unos días todo se acabará. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me senté frente a la mesa, con la luz tenue iluminando mi rostro en un pequeño espejo. Revisé mi teléfono, asegurándome de que la grabación siguiera ahí, con la batería llena. Abrí el archivo, escuché de nuevo la voz de Angelina, y cada palabra me recordaba mi misión. Murmuré, como hablándome a mí misma. Mañana todo se aclarará. Mañana, Gerardo verá la verdadera cara de la mujer en la que tanto confió. El día de la fiesta familiar, me levanté cuando el cielo aún estaba oscuro, antes de que salieran los primeros rayos de sol. Mi pequeña cocina se llenó del aroma a mole poblano, el platillo favorito de Gerardo desde que era niño. Estaba de pie junto a la estufa, revolviendo la salsa espesa, con las manos ágiles pero el corazón pesado. Hoy no solo era el cumpleaños de Gerardo, era el día en que tenía que enfrentar la verdad, el día en que todo saldría a la luz. Preparé también unos tamales, envolviendo cada uno con cuidado, de la misma forma en que había envuelto mi amor por mi hijo durante tantos años. Pero hoy, esos tamales no eran solo comida, eran parte de la obra que tenía que montar para que todo pareciera normal. Gerardo se levantó temprano y se puso a arreglar la sala. Colgó unas guirnaldas de papel amarillo del techo, silbando una melodía alegre. «Mamá, ¿qué tal se ve?», me preguntó, volteando a verme con una sonrisa radiante. Asentí, forzando una sonrisa, pero sentía como si alguien me apretara el corazón. Ver a mi hijo preparando su fiesta con tanta inocencia me daba ganas de correr a abrazarlo, de decirle que todo estaba a punto de cambiar, que no dejaría que lo lastimaran. Pero no podía. Aún no era el momento. Angelina apareció más tarde, bajando las escaleras con su vestido rojo encendido y el pelo en rizos perfectos. Se paró frente al espejo de la sala, arreglándose el cabello con una sonrisa de satisfacción, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo me veo, mamá?», me preguntó con una voz dulce pero falsa. La miré. Mis ojos recorrieron su vestido llamativo y solo asentí. Muy guapa, hija. Pero por dentro sentía un asco profundo. La falsedad de Angelina era una máscara frágil y yo sabía que hoy se la arrancaría. Por la tarde, los invitados empezaron a llegar. Don Julián y doña Beatriz entraron con los rostros tensos y se sentaron juntos en un rincón, como buscando consuelo mutuo. Rosa María llegó con una botella de vino de regalo, con una sonrisa amable, pero su mirada se cruzó con la mía, como diciendo, «Aquí estoy, no te preocupes». Rogelio fue el último en llegar, con una botella de tequila en la mano y una risa escandalosa. «Hoy hay que festejar a lo grande. Es el cumpleaños de mi cuñado». Lo miré y vi la misma sonrisa falsa de Angelina. De ciento, ambos estaban actuando, pero yo sabía que la función estaba por terminar. La cena comenzó en un ambiente tenso. Todos brindaron y el sonido de las copas chocando sonó hueco. Yo observaba en silencio, viendo cómo don Julián apretaba la mano de su esposa una y otra vez, con la mirada llena de angustia. Doña Beatriz apenas hablaba, solo miraba su plato. Angelina, en cambio, no paraba de mirar a todos lados, presumiendo su vestido rojo y riendo a carcajadas como si quisiera ahogar la tensión. Gerardo, sentado a su lado, seguía ajeno a todo, contando historias de su trabajo, de la junta exitosa del otro día. Cada palabra que decía me partía el corazón.
No sabía que la esposa sentada a su lado estaba conspirando para destruirlo todo. A mitad de la cena, mientras todos comían el mole poblano, me puse de pie. El corazón me latía con fuerza, pero intenté mantener la voz firme. Antes de seguir, dije, paseando la mirada por cada persona en la sala, tengo algo que quiero que todos escuchen. El cuarto se quedó en un silencio sepulcral. Saqué el teléfono de mi bolsillo y con la mano temblorosa le di play a la grabación. La voz de Angelina resonó, clara y cortante. Gerardo es un inútil. Ya no lo soporto. Tienes que ayudarme, hermano. Necesito un hombre que valga la pena. Luego se escuchó la voz de Rogelio, escurridiza y llena de malicia. No te preocupes, tengo un amigo rico, exitoso, y en cuanto a Gerardo, solo necesita fracasar un par de veces más y yo mismo lo reemplazo en la empresa. El aire en la habitación pareció congelarse. Todas las miradas se clavaron en mí y luego se dirigieron a Angelina. Gerardo se quedó pálido, el tenedor se le cayó de la mano y resonó en la mesa. Miró fijamente a Angelina, con los ojos enrojecidos, sin poder creer lo que oía. Angelina se levantó de un salto, con el rostro sin una gota de sangre. «¡Esto es un montaje!», gritó con la voz quebrada. «Usted editó mi voz. ¿Cómo se atreve a hacer algo así?». Pero antes de que pudiera responder, don Julián golpeó la mesa con fuerza, su voz temblando de rabia. «¡Cállate, Angelina! Es tu voz, es tu plan con Rogelio. ¿Crees que somos estúpidos?». Doña Beatriz rompió a llorar, cubriéndose el rostro. «Dios mío, nos has avergonzado, Angelina. ¿Cómo pudiste tratar así a Gerardo?». Rogelio se quedó quieto, con la mirada perdida, apretando la botella de tequila sobre la mesa. No pudo decir nada, solo agachó la cabeza. Miré a Gerardo. Seguía sentado, inmóvil, con la mirada vacía. Luego susurró, con la voz rota. «¿Todos estos años, todo fue una mentira?». Me acerqué a mi hijo y le apreté la mano. Estaba helada y temblaba, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras no significaban nada en ese momento. Solo le sostuve la mano, esperando que mi fuerza pudiera evitar que se viniera abajo. «Hijo», le dije en voz baja, con un nudo en la garganta, «aquí estoy. Siempre voy a estar aquí». Angelina no pidió perdón. En lugar de agachar la cabeza, la levantó con aire desafiante. «Sí, quiero el divorcio. No necesito a un esposo inútil como tú. Tengo mejores oportunidades». Sus palabras fueron como cuchillos, no solo para Gerardo, sino también para mí. Rogelio se levantó, asintiendo con frialdad. «Vámonos, Angelina. No tenemos nada que hacer aquí». Tomó a su hermana del brazo y la sacó de la casa. Angelina se echó el pelo hacia atrás y caminó con arrogancia, como si fuera la vencedora. El taconeo de sus zapatos resonó en el piso de madera, y la puerta se cerró de un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé ahí, sintiendo que mi corazón temblaba con ese sonido. Gerardo seguía sentado, sin decir nada, con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué y le puse una mano en el hombro, pero mi mano temblaba. «Gerardo», lo llamé suavemente, pero no respondió. Luego, como si le costara todas sus fuerzas, susurró: «Si ya lo decidiste, entonces vete. Acepto el divorcio». Su voz era apenas un murmullo, pero firme, como si acabara de soltar una gran parte de su vida. Quería abrazarlo, decirle algo para aliviar su dolor, pero sabía que ninguna palabra podría sanar esa herida en ese momento. Don Julián se acercó. Su figura alta ahora se veía encorvada y cansada. Puso una mano en el hombro de Gerardo y dijo con voz grave pero sincera: «Hijo, créeme que la culpa no es tuya. Mis hijos son los que han hecho esta vergüenza. Te pido perdón, desde el fondo de mi corazón». Doña Beatriz lloraba desconsoladamente. Tomó mi mano y dijo entre sollozos: «Doña Mercedes, perdónenos. Mi hija hizo algo terrible, pero no la vamos a solapar. Estamos tan avergonzados de no haber educado bien a nuestros hijos». La miré y vi el dolor en sus ojos. Entendí que ellos también estaban sufriendo, destrozados por la verdad. Rosa María, mi vecina,
Se levantó en silencio, sirvió un vaso de agua y se lo puso en la mano a Gerardo. «Hijo, toma», le susurró con la ternura de una madre. «Necesitas calmarte, todo va a estar bien». Gerardo tomó el vaso, pero le temblaba tanto la mano que el agua se derramó. No bebió, solo se quedó mirando el vaso, como si buscara una respuesta en él. Me senté a su lado y lo abracé. Sentí su cuerpo temblar, como un niño perdido. Le acaricié la espalda, tratando de transmitirle mi fuerza. «No eres un tonto, Gerardo», le dije con la voz ronca por la emoción. «Tú solo amaste de verdad. Y eso nunca es un error». No respondió, solo susurró, casi inaudible. «Mamá, qué tonto fui por confiar. Pensé que me amaba». Esas palabras fueron como una puñalada, no porque me enojara con él, sino porque me dolía verlo culparse por haber amado a alguien que no lo merecía. Esa noche, la fiesta terminó en silencio. Los invitados se fueron uno por uno, sin decir nada más. Solo quedaron las luces tenues de la sala, iluminando los platos de comida fría sobre la mesa. Me quedé al lado de Gerardo, sin moverme. No lloró, pero yo sabía que su dolor era más grande que cualquier lágrima. Pensé en todos los años que lo crié, en las noches que pasé en vela trabajando solo para que él tuviera un futuro mejor. Y ahora, verlo ahí sentado, como un árbol derribado por una tormenta, sentía que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Afuera, el ladrido de un perro se escuchaba a lo lejos, mezclado con el silbido del viento. La oscuridad envolvió la casa, pero dentro de mí, un nuevo capítulo acababa de comenzar. Sabía que la verdadera tormenta apenas empezaba. Angelina y Rogelio se habían ido, pero las heridas que dejaron no sanarían fácilmente. Después de la noche en que Angelina y Rogelio se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía, como si toda la alegría se hubiera esfumado. Las paredes que antes resonaban con la risa de Gerardo, con sus silbidos despreocupados, ahora solo guardaban un silencio pesado. Gerardo ya no era mi hijo radiante. Se iba a trabajar por la mañana y volvía por la noche, callado, taciturno, con los ojos hundidos como si cargara con todo el dolor del mundo. Lo miraba y sentía que el corazón se me retorcía. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras no significaban nada para él en ese momento. Había perdido a la mujer que amaba, en la que confiaba, y yo, a pesar de haber hecho todo para protegerlo, me sentía impotente ante su dolor. Para animar un poco a Gerardo, le pedí a Rosa María que viniera a visitarnos seguido. Ella, con su carácter alegre y sus chismes del mercado, siempre lograba que el ambiente fuera menos denso. Una mañana, Rosa y yo fuimos juntas al mercado del centro, como era nuestra costumbre. El olor a verduras frescas, el bullicio de la gente y el sol colándose por los techos de los puestos solían aligerarme el ánimo. Pero ese día, mi mente seguía atrapada en pensamientos sobre Gerardo. Estaba escogiendo un manojo de cilantro cuando Rosa me jaló suavemente del brazo y me susurró: «Mercedes, ¿ya oíste? Por allá andan hablando de la Angelina». Levanté la vista, curiosa. Rosa señaló hacia un puesto de verduras al otro lado, donde unas señoras cuchicheaban. Me acerqué, fingiendo que escogía jitomates, pero con los oídos bien atentos. Una de las vendedoras, una mujer con el pelo recogido en un chongo, dijo mientras pelaba papas: «La tal Angelina anda sin trabajo y se la pasa cambiando de casa, cada mes se muda. Dicen que dejó todas sus cosas, que solo carga con un par de maletas. Anda de arrimada la pobre». Otra señora, que acomodaba zanahorias, añadió: «Sí, y el tipo rico que le presentó su hermano resultó que ya tenía esposa e hijos. La semana pasada salió en el periódico que lo están investigando por fraude. Nada de la vida de lujos que ella soñaba». Me quedé ahí, con la mano temblorosa, dejando un pescado en la canasta del puesto de al lado, aunque ni siquiera pensaba comprarlo. Sus palabras fueron como martillazos en mi cabeza. La imagen de Angelina saliendo de mi casa con la cabeza en alto, con su gesto arrogante y su promesa de una mejor oportunidad, contrastaba por completo con lo que acababa de escuchar. Había cambiado la felicidad de Gerardo, a toda su familia, por un sueño vacío, y ahora estaba pagando el precio. Rosa me tomó de la mano y asintió, con una mirada que lo decía todo.
La vida cobra facturas, Mercedes. Se creyó muy lista, pero al final solo se ganó su propia desgracia. De regreso a casa, caminé más despacio de lo normal. Las palabras del mercado no dejaban de resonar en mi cabeza. No me sentía feliz, no por maldad, sino porque sabía que, sin importar lo bajo que cayera Angelina, eso no borraría el dolor de Gerardo. Pensé en mi hijo, en cómo se sentaba en silencio cada noche, sin hablar de su trabajo, sin silbar como antes. Cada vez que lo veía, sentía que el corazón se me encogía. Lo había protegido de los planes de Angelina, pero no podía protegerlo de la herida que llevaba dentro. Esa noche, preparé una cena sencilla: arroz, frijoles de la olla y un poco de pollo. Gerardo llegó a casa y, como todos los días, se quitó los zapatos en silencio y colgó su saco. Me miró, intentando una sonrisa forzada. «Mamá, hoy estoy muy cansado. Después de cenar me voy a acostar». Asentí, pero por dentro sentía un nudo. Quería contarle lo que había oído en el mercado, decirle que Angelina no merecía su dolor, pero me contuve. Ya había sufrido suficiente, no quería echarle más sal a la herida. Solo le dije: «Claro, hijo, come, te preparé los frijoles que te gustan». Me levanté y salí al patio. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, pero no me sentía en paz. Una parte de mí sentía un pequeño consuelo. La justicia le había llegado, aunque yo no hubiera sido quien la ejecutara. Pero ese consuelo se desvaneció rápidamente al pensar en Gerardo. Sabía que, por más que Angelina fracasara, eso no le devolvería a mi hijo los años de felicidad que merecía. Volví a entrar, me senté y abracé mi vaso de agua fría. Me prometí a mí misma que no le diría nada a Gerardo sobre esos rumores. Necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo. Miré la foto familiar colgada en la pared, donde Gerardo era un niño que me tomaba de la mano con una sonrisa radiante. Susurré, como para mí misma: «Hijo, aquí voy a estar, esperando el día en que vuelvas a sonreír. No importa cuánto tiempo tarde, voy a esperar». El tiempo pasó, lento pero constante, como gotas de lluvia que empapan la tierra seca. Mi casa, que había estado cargada con un silencio doloroso desde la partida de Angelina, poco a poco recuperó algo de calidez. Gerardo, mi hijo, comenzó a recuperarse, aunque fuera a pasitos. Ya no era el joven taciturno de los primeros días. Ya no se quedaba mirando al vacío en la sala. Se enfocó en su trabajo. Se desvelaba preparando reportes, cuidando cada detalle. Escuché a sus compañeros llamarlo, elogiando su dedicación y honestidad, y sentí que se me aligeraba un poco el alma. Pero seguía preocupada, temiendo que la herida en su corazón siguiera ahí, profunda y latente, aunque él la ocultara con sonrisas forzadas. Una tarde, mientras tejía en el patio, escuché rechinar el portón de herrería. Levanté la vista y vi entrar a Gerardo, pero esta vez no venía solo. A su lado caminaba una joven de figura menuda, con un sencillo vestido azul y el cabello recogido. Sonreía con unos ojos brillantes y sinceros, y en sus manos llevaba una canasta con fruta. «Buenas tardes, doña Mercedes», dijo con voz suave. «Soy Lucía Delgado, soy maestra de primaria. Gerardo me ha hablado mucho de usted». Me levanté, un poco sorprendida, pero su sonrisa me transmitió una calidez extraña. «Hola, hija», respondí, aceptando la canasta. «Pasen, siéntense, les preparo un agua fresca». La cena de esa noche fue especial, de una calidez que no sentíamos desde hacía mucho tiempo. Preparé el pozole que tanto le gusta a Gerardo, con unas tostadas y un poco de ensalada. Lucía se sentó junto a él, conversando con naturalidad, preguntándome cómo preparaba el platillo y luego volteando hacia Gerardo. «¿Te está gustando, Gerardo?» «A mí me encantó cómo cocina tu mamá». Gerardo sonrió, una sonrisa genuina, sin esfuerzo, sin sombras. «Está delicioso, Lucía», respondió, y sus ojos brillaron como antes. Miré a mi hijo, vi esa sonrisa y sentí que el corazón se me llenaba de calor. Hacía tanto tiempo que no lo veía sonreír así, sin esa oscuridad que pesaba en su mirada. Lucía estaba atenta a cada detalle. Cuando se me acabó el agua, se levantó en silencio para servirme más, y luego me puso más lechuga en el plato.
Sírvase más, mamá. La verdura está muy fresca. No era presumida ni intentaba impresionar, pero cada uno de sus gestos demostraba una sinceridad pura. Después de cenar, mientras yo recogía los platos, Lucía se arremangó y se paró a mi lado en el fregadero. «Déjeme ayudarle, mamá», dijo con una sonrisa. La miré y vi una diferencia abismal con Angelina. Sin vestidos lujosos, sin palabras dulces y falsas, solo una muchacha sencilla y de buen corazón. En los días siguientes, Lucía nos visitó con frecuencia. Me acompañaba al mercado, escogiendo las verduras conmigo, riendo cuando le contaba anécdotas de mis años en el barrio. Una vez ayudó a Gerardo a organizar unos papeles del trabajo, sentada a su lado en la mesa de la cocina, leyendo pacientemente cada página. «En esta parte deberías poner más atención», le dijo, señalando una cifra, con voz suave pero segura. Gerardo asintió, mirándola con gratitud. Yo, desde un rincón, fingía picar cebolla, pero por dentro sentía una gran alegría. Me di cuenta de que Lucía quería a Gerardo de verdad, no por su dinero ni por su posición, sino por ser quien era, el hombre trabajador y honesto que yo había criado. Una tarde, me senté en el patio a ver el atardecer teñir de naranja la calle. El viento soplaba suavemente, alborotando mi cabello canoso. Suspiré, no de tristeza, sino de una paz que rara vez sentía. Pensé en todo lo que habíamos pasado, la traición de Angelina, las lágrimas de Gerardo, las noches en vela buscando cómo proteger a mi hijo. Pero también pensé en la verdad, en la justicia que había llegado, aunque tarde, y en la esperanza que ahora florecía. Lucía, con su sonrisa sincera y su corazón noble, era como un rayo de luz en la oscuridad que habíamos atravesado. Murmuré, como hablándome a mí misma: la traición puede destruir una familia, pero la verdad y la integridad siempre abren paso a un nuevo amanecer. Y a veces, quien se va por ambición se encuentra solo con su propia vergüenza. Pensé en Angelina, en los rumores del mercado, en cómo lo había cambiado todo por un sueño vacío. Pero ya no sentía rabia. Ella había elegido su camino, y yo elegía quedarme al lado de Gerardo, ayudándolo a reconstruir su vida. Miré hacia la calle y vi a Gerardo y Lucía caminando de regreso, tomados de la mano, platicando animadamente. Gerardo volteó a verme y me saludó con la mano. «Mamá, hoy Lucía y yo vamos a hacer flan para ti». Sonreí y asentí. «Claro que sí, hijo. Aquí los espero». Por primera vez en muchos meses, sentí un alivio verdadero. La tormenta había pasado y, aunque las cicatrices quedaban, sabía que mi hijo y yo habíamos encontrado una nueva página, una más brillante y llena de esperanza. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi